En las clases pasadas abordamos a la cultura de Mesopotamia y posteriormente a la cultura de Egipto. El día de hoy abordaremos lo referente a la cultura de la India. La cultura de la India, de la cual hablamos algunas cosas en las clases anteriores, pero el día de hoy vamos a darle un poquito más de tiempo y explicación a esta cultura. La India se ubica nada menos que en el continente asiático. Hasta nuestros días también es un estado libre y soberano. Pero en la época de la que estamos hablando, alrededor del año 2500, estaríamos hablando que la cultura hindú se estableció en el valle del río Indo, aunque posteriormente su auge lo llevó a expandirse hasta el río Ganges, que también es uno de los ríos importantes en la India. Su vida fue muy importante porque tuvo su máximo esplendor entre el 2500 y 1800 a través de los pueblos arios o indoeuropeos que colonizaron el norte de la India hasta finales de 1500, donde fueron invadidos. Ahí podemos ver la primera región, la región del Indo totalmente señalada, y a nuestro lado derecho podemos ver también el río Ganges. La cultura hindú o de la India se estableció a través de los pueblos arios, porque ellos fueron los que impusieron la lengua, la escritura, que en este caso fue el sánscrito, y la religión, que fue la religión hinduista y de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y la organización de tipo jerárquica, la división de castas, que es de la cual también hablaremos un poquito más adelante. A final de cuentas, los términos de la cultura de la India fue a través de las invasiones que primero dieron los persas en el siglo IV a.C. y posteriormente en el año 300 aproximadamente, en el caso nada menos de Alejandro Magno. Las ciudades de nada menos el pueblo hindú eran trazadas con murallas de tierra como una ciudadela y eran totalmente fortificadas. Y dentro de ellos destacan Mohenjo-Daro y Harappa, que son en pocas palabras las ciudades más importantes de aquella época del pueblo hindú. Ellos se dedicaban principalmente al cultivo del trigo, la cebada, la sémola, el algodón, y además creaban búfalos, camellos y cabras, y también se dedicaban a la alfarería, al trabajo de bronce, cobre, plomo, estaño, y eran excelentes tejedores, por lo cual las telas de seda eran totalmente apreciadas en aquella época y hasta aún en nuestra actualidad. Ellos construyeron canales subterráneos y pozos de donde ellos podían extraer el agua potable para subsistir. Los arios se instalaron en la meseta del Deccan y en el valle del Indo y del Ganges y se agruparon en tribus bajo un mismo jefe. En forma hereditaria se iban dando estas sucesiones de jefes. Introdujeron también el caballo, la lengua sánscrita, y tenían sus propios dioses.
principalmente todos asociados con los fenómenos naturales, creyendo también en algo importante que hasta nuestros días algunas religiones lo tienen, como es la reencarnación. El hinduismo o religión brahmánica tiene una infinidad de dioses, pero había 3 dioses importantes: Brahma, dios de la creación; Vishnu, el conservador. Pero a través del tiempo hubo un personaje llamado Gautama Siddhartha, que posteriormente fue denominado Buda, que quiere decir el iluminado, y nada menos que introdujo una nueva religión, que es el budismo. Pero a final de cuentas, esto no quiere decir que las diferentes religiones brahmánicas fueron quitadas, sino que aún permanecen hasta nuestros días. Los hindúes establecieron un sistema de castas en las cuales ubicaban desde el nacimiento a las personas, y esa era la forma en que iban a poder vivir. La más alta casta eran los brahmanes y sacerdotes, que en pocas palabras se creían que eran originados de la boca de Brahma, que era uno de sus dioses. Y así sucesivamente iban distribuyendo las castas, y nadie podía cambiar de casta. Si tú nacías en una casta inferior, ahí vivirías absolutamente toda tu vida. Ya hablamos principalmente que en el siglo XVI a.C. surge el budismo a través de Gautama Siddhartha, que se le conoce como el iluminado, donde él abandona la vida de los palacios y trata de practicar una vida de meditación y de paz. Dentro de las aportaciones culturales que podemos hablar de nada menos de la cultura de la India, es que elaboraron un sistema decimal que hasta nuestros días nosotros utilizamos. De ahí vienen nuestros números, que junto con los mayas crearon un número que no existía en ningún otro tipo de numeración de aquella época. Ellos también lograron la relación aproximada entre la circunferencia y el diámetro del círculo, o lo que conocemos nosotros como pi. También se les atribuye, pero no con exactitud, la creación de lo que conocemos nosotros como ábaco, que en este caso fue una forma de conteo en el continente asiático. Otra de las aportaciones culturales es que las telas de algodón que se producen en la India son las mejores del mundo. Estas telas, ¿verdad?, se utilizaban en el mercado y en lo que se conocía en aquella época como la ruta de la seda, donde participaba la India y distribuía telas a todo el mundo. Los hindúes también eran expertos en la cura de mordeduras de serpientes a base de hierbas. La medicina hindú desde muy temprana fue la pionera de lo que es las cirugías, como la extracción de cálculos en la vesícula y suturas intestinales. En la religión tenían una idea y un pensamiento diferente y académico del mundo. Ellos tienen infinidad de dioses, por lo tanto, su mitología es muy amplia. Dentro de la arquitectura,
Uno de los palacios más importantes, que aunque es un palacio mortuorio, es el Taj Mahal. En la situación de la lengua, recordemos que ellos ya tenían un alfabeto y ese alfabeto fue pasado a diferentes idiomas que ahora se dan en Europa y que dieron origen a lo que se conoce como el idioma sánscrito, griego, latín y persa. Por lo tanto, la influencia de la India llega a nuestro país también porque nosotros somos personas que hablamos español y el español se deriva del latín. De esta manera entonces hemos visto cómo la cultura de la India nos legó cosas importantes y que son muy necesarias en nuestra forma de vivir y principalmente dentro de las áreas como matemáticas. Por eso ahora podemos saber cuánto puede rodar una llanta de un punto a otro a través de conocer la situación de circunferencia. Y las telas, que aún todavía son muy importantes hasta nuestros días, las telas de la India.